Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma y ya estamos en contacto con Rodrigo García, director de Ambiente del Departamento de Rocha, que siempre se inventa un huequito para poder hablar con nosotros, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Rodrigo, muchas gracias por atendernos. Muy buen día, muy buenos días. Sí, para nosotros siempre es muy importante estar en comunicación con la gente y bueno, y poder contar todo lo que se está haciendo por este departamento tan privilegiado. Así que es un placer para nosotros. Rodrigo, bueno, me imagino que tu teléfono ayer estuvo hirviendo, como le pasó a casi todo el departamento cuando comenzaron a llegar esas imágenes, esos videos, ¿no? Y lo que pasa con las comunidades costeras cuando vemos, hoy hablábamos al principio, ¿no? Cuando vemos una máquina dentro del monte o cuando vemos una máquina en la playa, todo lo que eso genera para las personas que estamos cuidando los entornos y los lugares donde vivimos. ¿Qué fue lo que pasó ayer exactamente en Punta Rubia? ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, antes de entrar en tema, está bueno para quienes de repente no conozcan un poco nuestro accionar, que no solo somos unos defensores en general de la naturaleza, los ecosistemas y sus equilibrios, sino que nos hemos dedicado desde inicio a un programa de restauración costera a través de captores dunares y ya van más de 3 kilómetros de captores dunares en Barra de Chuy, Punta del Diablo, Monacán La Paloma en coordinación con el municipio de La Paloma también, en Aguas Dulces también se ha hecho un trabajo muy fuerte, o sea que es de nuestro máximo interés lo que es la recuperación dunar de nuestra zona costera debido a un problema que se está viviendo a nivel global, ¿no? Que no es un problema solamente regional o local, que es la erosión costera producto del gran cambio que hemos tenido a nivel climático, a nivel de los niveles de los océanos, de la intensidad de las tormentas, de la recurrencia y la intensidad de estos eventos ciclónicos que estamos vivenciando. Entonces el sistema costero, sumado a otras situaciones que también tienen que ver con el impacto antrópico del ser humano, ha aumentado drásticamente la erosión costera y se está vivenciando en toda la zona costera un retroceso de los médanos primarios, inclusive secundarios y terciarios, en zonas donde ni siquiera hay construcciones. Por ejemplo, yo vivo hace 20 y pico de años en Arachaña, donde termina Arachaña, que en la primera franja no hay construcciones, y los médanos primarios están desapareciendo y los secundarios también. Y entonces, ahí es de nuestro gran interés este tema. Lo que pasó en Punta Rubia específicamente es lo que nos está pasando con todo el territorio nacional y departamental, que el interés privado muchas veces no coincide con el interés ambiental, ¿tá? El interés privado del dueño de la tierra que va a construir y bueno, pide un permiso, en este caso, para sacar la arena que, y por este problema que nosotros exponíamos recién, de un retroceso y un avance de todo el sistema dunar hacia las zonas de calles y casas, un médano de los tantos invadió, digo, entre comillas, ¿no?, en su ciclo natural o no, producto o no del calentamiento global. Eso es un tema que también del impacto turístico, porque eso es otro tema también grave que se ha detectado, por ejemplo, en Barra de Chuy, de cómo afecta solamente el pisar del turista sobre el sistema dunar. Entonces, acá tenía una autorización ambiental del Ministerio desde el año 2019 el hombre, con una situación de un médano mucho menor, es decir, el médano que estamos hablando a más de 200 metros, más de 250 metros de la línea de costa, ¿no? No estamos hablando de la franja de protección costera. Estamos hablando fuera, está en la parte ya lejos de esta zona. Él pide una autorización que se le da en 2019 con una situación donde el médano era menor dentro de su terreno. O sea, le había sepultado la casa. Ahí estaba una casa de madera, que nos mostró la foto de hace muchos años, y que solo se veía el tanque de agua. El médano invadió todo eso. La situación del 2019 ahora, o sea, 4 años después, es que ese médano aumentó un poco más. Unos, no sé si 2 metros, por ahí.
No tanto, no, ahora que estoy haciendo memoria, el tanque de agua todavía se veía, pero aumentó 1 metro y algo, ese médano, que ya estaba fijado. Un médano que se fijó rápidamente con vegetación samófila, pero era un médano joven, no era un médano de estos primarios, antiguos o terciarios, no importa, pero de los médanos que están constituidos, se notan que tienen mucha más, sobre todo vegetación samófila, ¿no? Que ves senécios, que ves diversidad biológica. Este era un médano joven, digamos, donde los pastos dibujantes eran bajos, etcétera, producto de que era como decía, de esta erosión. El hombre tenía una autorización en 2019 para demoler la casa que estaba sepultada, o sea, y sacar la arena de su terreno. Nosotros, lo que como intendencia hicimos fue corroborar de que se cumpliera esa autorización. O sea, no sacando arena fuera de ese predio privado, cosa que empezó a hacer por error del maquinista, y entonces eso estuvo bueno haber estado porque se empezó a sacar en la parte de calle que no correspondía, porque era más práctico para el maquinista. Dijimos, no, aunque sea más práctico, eso no está permitido, no está autorizado. Sacó solamente dentro de su predio privado la arena, cosa, como bien decís, para todos nosotros, los que estamos a favor de la naturaleza prístina, de que los ciclos naturales se conserven, es un choque a los ojos y a los intereses, y es lo que no quisiéramos que suceda. Por supuesto, nosotros somos de los que primero vamos a defender los territorios prístinos, los territorios naturales. Ahora, acá, ¿qué hacemos? Con un privado que tenía una autorización y que tiene un derecho, digamos, legítimo, entre comillas, vamos a ponerlo, para que se pueda llegar a cuestionar. Pero ante eso, nosotros lo único que podemos hacer es tratar de que todo lo que haga sea en cumplimiento de esa autorización que fue dada por el Ministerio hace muchos años atrás, y que cuando fue dada el médano era un poco menor de lo que era ahora. Entonces, claro, todo esto, el choque visual de toda esta situación, máquina en la playa, destrozando, así también lo pongo entre comillas, un médano, para cualquier vecino, para mí mismo, eso es un impacto que preocupa. Pero entonces, en toda esta situación, lo que nosotros sí impulsamos es que esa arena que se estaba yendo hacia arriba, hacia afuera de la zona de playa, y en las zonas que se llaman zonas muertas, en donde la arena, una vez que llega, no vuelve más al sistema, porque es capturada entre las acacias y entre los pinos. Esta arena iba rumbo hacia ahí, de hecho iba rumbo hacia otra casa que la paró, unas acacias la tenían contenida, pero no iba a demorar mucho más en irse a la casa del otro vecino, y esa arena que cae en la arena del otro vecino generalmente no termina en la playa, porque es arena sucia, porque es arena que está en la calle, etcétera. Entonces, lo que el vecino, este privado, entendió claramente, que esa arena la tiene que devolver al sistema, idealmente hacia la zona de médanos terciarios y secundarios, y para que no vuele, porque es arena suelta, porque se destruyó la vegetación samófila, se le pidió que colocara cercas captoras, que retengan esa erosión, que fijen y que amparen con el tema del viento, ¿no? La arena que no vuelva otra vez a volar, y es lo que se le va a pedir ahora que haga. Primero va a colocar ramas solamente mientras termina la obra, porque ahora está parada por toda esta situación, y después va a hacer unas cercas captoras de cerca con pencas, o sea, algo que quede prolijo, que no... De hecho, ahí había cercas hace años, que se ven todavía los restos de alguna arena que lograron captar, pero eran cercas de ramas. Lo que nosotros le pedimos que hiciera una cerca más prolija, porque es zona pública, y nos parecía que tiene que quedar más prolijo de lo que estaba, ¿no? Rodrigo, escuchando atentamente y teniendo en cuenta también las
las acciones que se están realizando acá, por ejemplo, en Punta del Diablo, en el monte, ¿no? De que de pronto un día te levantás y ya no tenés más, en un terreno no tenés más los árboles. Y esto que decías al principio, el interés privado, que es distinto al interés ambiental. Mi pregunta es, ¿cuál es entonces la política de ambiente si cuando viene un privado todo se frena y puede accionar igual en un lugar donde todos estamos de acuerdo que nadie puede ser dueño de una duna, si menos si el ciclo natural lo armó, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las políticas ambientales? ¿Cómo estamos protegiendo si todo se puede hacer hasta que aparece yo soy dueño de este médano o de este pedazo de monte? Claro, bueno, eso pasa a nivel mucho más grave y mucho de una escala mucho mayor con la producción agrícola ganadera, ¿no? Digo, ahí tenemos un gravísimo problema histórico. Digo, que el dueño de un campo cultiva arroz y hace lo que quiere. No hace lo que quiere, me corrijo. Se atiene a ciertas normativas ambientales, criterios, etcétera, pero esto es algo que se está corrigiendo últimamente, más cuando no teníamos un Ministerio de Ambiente con una política ambiental tan fuerte. Y ahí voy a lo local, cuando tampoco en la Intendencia había una dirección de ambiente, no existía específicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que haya técnicos que idóneos en la materia, y si no los hay, salir a buscarlos bajo alianzas como con el CURE u otros mecanismos que siempre intentamos hacer. Entonces, en función de tu pregunta, es tratar de buscar ese equilibrio. Y esa es un poco lo que tenemos que lograr, ni una cosa ni la otra. A veces hay sacrificios que hacer, e incluso cuando tú podás una planta, que la sacrificás podándola, digamos, esa planta va a venir mejor, ¿no? Son podas que hay que hacerlas bien. Y un poco es la política, digamos, la intervención que haya que hacer, que sea hecha con cierto sacrificio, pero que después se mejore. Y esto es sabiduría de los pueblos originarios, ¿no? Que intervienen en sus selvas sabiendo que la selva va a mejorar. El problema es que muchas veces no tenemos la idoneidad, y eso en todos los ámbitos, la idoneidad suficiente para decir, bueno, cuál es la poda mejor para hacer, y ahí se cometen errores, muchas veces inevitables, y otras veces evitables. Lo que nosotros buscamos es ese equilibrio en donde el privado, por más que sea dueño del terreno, su intervención sea la mejor, y si tiene que hacer un sacrificio, que lo compense, porque ahí también vamos también a industrias o a otros emprendimientos donde el impacto ambiental es inevitable en la construcción de tu casa, de la mía, de todo lo que hacemos día a día, de nuestro saneamiento. Todos los días nosotros provocamos un impacto ambiental, y a veces muy grave, que no lo vemos porque se lo lleva la barométrica. Pero ¿cómo podemos minimizar ese impacto desde nuestro lugar, desde cada lugar? Bueno, en casa yo tengo tengo baño seco y tengo un sistema de humedal. Bueno, genial. Pero la idea es buscar ese equilibrio de la intervención del privado en pro del cuidado ambiental, y eso es lo que nosotros estamos, pero con toda nuestra, no solo intención, sino acción, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún interés desde la Dirección de Ambiente de aquí del departamento de Rocha de ampliar la zona de protección de la faja costera, teniendo en cuenta esto del avance y que a veces se hace alguna denuncia y se dicen, bueno, pero está a 20 metros pasada la línea de donde termina, entonces está habilitado? ¿Hay alguna intención de poder, con esta experiencia, ¿no?, de cómo se viene destruyendo también por parte de privados, ¿hay alguna intención de la Intendencia de ampliar esa zona de protección, por ejemplo? ¿O puede ser una idea que estamos tirando? Que hay varios aspectos en ese punto, ¿no? Porque hay aspectos jurídicos también que tienen que ver con el tema de ordenamiento territorial, que tenemos una ley de costas que todos conocemos, pero que precisa de una urgente actualización, ¿tá? Porque ahí hay aspectos técnicos que hay que mejorar, como todo plan de manejo, como todo plan de gestión. Entonces, por ese lado hay mucho para hacer. Por el lado jurídico hay que actualizar ese plan de ordenamiento territorial costero. Por otro lado, tenemos que generar nuevas políticas a la hora de los emprendimientos privados. Es decir, lo que se llaman en muchos países buenas prácticas ambientales. Y en eso hay un tema cultural.
¿verdad? Que en su mayoría la gente desconoce muchas veces, y en otros casos, cuando no desconoce, no les importa. Entonces ahí son dos situaciones distintas. Lo que nosotros, como decía al principio, estamos llevando adelante y con toda la fuerza necesaria posible, es algo que se está viniendo con una fuerza realmente muy preocupante, que es la erosión de las playas. Nos estamos quedando sin playas. Y esto no es una opinión subjetiva. La erosión costera, producto de la naturaleza en sí misma, es un problema gravísimo que está en playas donde no hay intervención costera. Entonces, eso es algo que ya estamos haciendo. Es algo que el municipio de La Paloma viene haciendo, que hemos hecho en acción coordinada con el capataz de obra, generando captores de arena en muchos puntos y con muy buenos resultados. Y como decía, en Barra de Chuy, Punta del Diablo y Aguas Dulces, se están realizando captores permanentemente. Ayer estuve justamente monitoreando eso. En Barra de Chuy se va a hacer una intervención muy importante con el sistema dunar, y eso va a requerir también estar informados, porque ahí está pasando lo que pasa en Punta Rubia, lo que pasa en zonas de Santa Isabel, pero a mega escala. En Barra de Chuy hay un sistema dunar que está encima de las casas, pero encima que ha sepultado casas de gente que vive todo el año. Entonces ahí tenemos una situación de emergencia ambiental que no se ha visibilizado, que lo vive la gente de la Barra del Chuy, pero que ninguno de nosotros ha visto, a no ser que vivan ahí. Y eso es un poco también, yo a veces lo digo, un poco de egoísmo, ¿no? Porque uno que no vive la experiencia de estar sepultado arriba de la arena con su familia, obviamente que la arena se convierte en un enemigo. Para quien tiene a dos nenes chicos y vive allí, la arena está arriba de la casa. Entonces salimos a criticar a la vecina que sacó la arena con una buldosa de arriba de la casa. Eso nos pasó varias veces ya en este tipo de intervenciones. Y ahora se va a hacer una intervención en coordinación con el Ministerio de Ambiente, y eso es algo que, aunque se ha dicho varias veces, se hace, y estamos siempre en trabajo coordinado y conjunto, una planificación con un estudio que lleva un año por lo menos, para retirar esa arena que está invadiendo casas y calles en Barra de Chuy desde parada 3 hasta la parada 15, y estamos hablando de cientos de camiones de arena que se van a volver al sistema. Pero la foto, ¿cuál va a ser? La foto va a ser de máquinas retroexcavadoras sacando arena de dunas que son jóvenes y que tienen samófila arriba, pero que están fuera de sitio. El fuera de sitio lo vuelvo a poner entre comillas. Tú me dirás, la naturaleza hay que dejarla. Bueno, pero en este caso, volviendo a lo mismo, hay que buscar el equilibrio. Si la arena se me está yendo arriba de una casa que vive, aunque no vivan, que tiene su derecho legítimo porque la construyó, y tenemos una casa que tiene 50 años y que el hombre tiene sepultada la bomba de agua y que pide autorización todo el tiempo. Entonces, estas son, un poco en función de tu pregunta, buscando ese equilibrio de que cuando hagamos una intervención, así, y vuelvo a lo de los pueblos originarios, ¿no? Porque para mí siempre es un ejemplo de la real conservación ambiental, la han llevado ellos, de conociendo el sistema, cómo funciona, poder fortalecer ese sistema. Entonces, si esta obra de Punta Rubia tenía que sacar toda la arena porque había que demoler la casa que está sepultada, ¿tá? Y eso es algo que se autorizó desde el ministerio, cosa que no nos gusta de repente como vecinos. A mí tampoco me gusta que se saque un médano, por más que sea joven, no sea joven, pero la realidad es que ese médano joven se estaba yendo del sistema, se estaba yendo fuera de la playa. Quien ha analizado esto durante 40 años, que son de la Facultad de Ciencias, Panario, de Álava, Nilo Antón, saben perfectamente que hay un sistema dunar que se está yendo. Lo ves en Balizas, lo ves en Cabo Polonio, a la arena faltante de playa que se va y queda muerta dentro de la forestación, que es uno de los graves problemas que tenemos a nivel costero. La forestación exótica de pinos y acacias, que cuando la arena llega a esos montes, cumplen el rol por lo cual fueron plantados, que era sepultar la arena para siempre y que no vuelva al sistema. Y eso es lo que pasó en Cabo Polonio. Por eso el cabo, que en realidad no es un cabo, es una isla,
va a volver a ser una isla acorde a los pronósticos porque falta arena. Y si no revertimos esa situación, y acá cuando hablamos de revertir, ¿qué es? Sacar los pinos, no todos los pinos, pero hay que sacar un gran volumen de pinos, hay que sacar un gran volumen de eucaliptus para volver a lo que era el sistema originalmente hace más de 80 años atrás. Y eso es también una perspectiva que muchos ignoramos. ¿Cómo era el sistema hace 80 años atrás? Y era primero sin forestación. Y ese es uno de los mayores, y esto no lo digo yo, lo dicen quienes estudiaron el fenómeno costero. Por supuesto que las casas y las construcciones, como las ramblas, casas, etcétera, han afectado también, es una sumatoria. Pero si tuviéramos que poner a un gran responsable acá del problema de la desaparición de playa, es toda la forestación costera. Pero no quiero decir, que quede claro, que este tipo de intervenciones también no terminen afectando. Lo que tratamos de hacer es que la intervención sea lo mejor posible para el sistema, ¿no? Rodrigo, ¿cómo estás? Acá Martín te saluda. Pensando en esto que decías y entendiendo, ¿no? Que bueno, obviamente quizás no es este caso, pero hay gente viviendo, tiene su casa y la duna está todo el tiempo avanzando sobre ese lugar, digamos, y me pregunto si la solución es siempre combatir la duna, digamos, siempre combatir el efecto natural de ese lugar y no buscar otra solución, digamos que, bueno, claro. quizás ya no es un territorio para habitar, digamos, quizás hay que claro. movilizarse, digamos, en este caso de Punta Rubia puntual, ¿no? Digamos, hay una casa que está enterrada hace un montón de tiempo. Es necesario darle la autorización para que vuelva a construir en ese lugar donde ya sabemos cuál va a ser el efecto de acá a un par de años, que va a volver otra vez a ser comido por la arena. Digamos, no es mejor, bueno, está bien, claro. Ok, entiendo que sea tu terreno, que sea un terreno privado, quizás ya es momento de que ese terreno vuelva a ser de la naturaleza, digamos. Claro, sí, Martín, te entiendo perfectamente la pregunta y también debería ser, no es que nosotros estaremos en el lugar errado, entonces estaremos construyendo en el lugar errado y eso es probablemente lo que esté pasando hoy. El problema, y esto por eso hablaba de la perspectiva de hace 80 años atrás, cuando tú haces un análisis de cómo era la costa hace 80 años atrás, era muy distinta, los sistemas dunares estaban mucho más lejos de lo que hoy están esas casas que tienen 50 años. ¿No? Es el caso de esta casa. Esta casita en Punta Rubia era una casita de madera que tenía 50 años y que era una casita de playa. Es el caso, ¿no? Entonces, ahí, y concuerdo contigo, estamos en muchos casos, somos nosotros los que estamos mal, porque queremos hacer cosas donde no se pueden hacer cosas. Concuerdo contigo. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando el privado dice, pues yo tengo derecho legítimo por ley, porque eso, aunque no nos guste, es así. Ahí tenemos una opción. Que pero es las leyes las hacemos los seres humanos, no es un mandato que no podamos por cambiar. Supuesto, pero hay un derecho sobre la propiedad privada que digo, eso, vos lo que nosotros podemos hacer desde el punto ambiental es que vos con tu derecho legítimo de la propiedad privada te acomodes o tengas que cumplir leyes ambientales, eso sí. Y eso es lo que se tiende a hacer en todos los campos de la producción. Por ejemplo, la producción agrícola ganadera, que si vamos a los problemas ambientales mega en el departamento, son esos, no los costeros que nosotros estamos acá pero recorramos el interior de Rocha y veamos cuáles son si queremos analizar los problemas ambientales realmente. Acá tenemos un modelo agrícola ganadero que es histórico y que va cambiando de a poquito. Va cambiando entonces, volviendo a este caso específico, el tema está en los que tienen el terreno hace 50, 60, 70 años y en los que lo compraron ahora en los últimos 10 años. Son dos situaciones distintas. Uh-huh. El que lo compró en los últimos 10 años se tiene que atener a las nuevas leyes que salieron después que aprendimos estas lecciones, porque el ser humano, viste que es lento en aprender las lecciones, ¿no? Sí, entonces aprendimos la lección de que había... Bastante porque, por ejemplo, acá hay gente que compra terrenos y cambia
la forma del terreno, arrasa con monte nativo, arrasa con todo totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo. Y en eso nosotros, como dirección de ambiente, que es un bebé recién nacido, tiene 2 años, en este tiempo hemos tratado de incidir todo lo que podemos en el cambio de esa mentalidad, de esa forma de actuar en los terrenos privados. Y que no hemos podido en algunos casos, ¿no? Hemos tratado de corregir casos muy graves que hay ahí en Punta del Diablo, hablando de Punta del Diablo, de emprendimientos que taparon cañadas que eran parte de una microcuenca, y que eso impacta Cuenca arriba y que impacta Cuenca abajo, y hemos tratado de cambiar cosas que... no vamos a entrar en detalle ahora porque se haría otro programa, pero entiendo tu postura, Martín, y somos nosotros los primeros en defender el ambiente y ese equilibrio que hay que encontrar entre nuestro accionar, que vuelvo a decirlo, ¿no? Digo, todos nosotros día a día estamos provocando un impacto desde el momento que vamos al baño, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Porque si no voy al baño más porque acá estoy usando agua potable, ¿no? ¿Cuántos litros de agua potable estamos tirando? Y no, tengo que ir al baño y hoy tengo el agua potable. Bueno, ¿cómo hago para equilibrar que yo tiro agua potable? Bueno, por lo menos hago un sistema humedal que entonces saco algo de agua al final y bueno, ese es el equilibrio que tenemos que encontrar y no podemos estar diciendo no uso más agua potable porque nos estamos quedando sin agua, entonces no voy más al baño, voy al monte. Me explico lo que quiero decir. Se fue con un ejemplo medio burdo, pero si vamos después a estos otros ejemplos de un grave problema que es la construcción de viviendas, sea de turismo o no, hay que atenerse a las nuevas reglamentaciones ambientales. En Punta del Diablo aprendieron, por suerte, en la zona sobre todo de la playa de la Viuda, que las casas, ahora hay que hacerlas, pero además porque lo exige el Ministerio de Ambiente, hay que hacerlas sobre palafitos. Entonces vos ves las casas que no están hechas sobre palafitos, que están enterradas adentro de la arena, y las que están con palafitos, la arena fluye. Entonces, ese es el equilibrio que, por lo menos, si a mí me preguntás, si nosotros hubiéramos sido, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, ponele, ¿no? O que hubiéramos tenido la potestad de decirle a este privado qué hacer en su terreno, nosotros no le hubiéramos dicho nunca que sacara la arena. Tenés que demoler que caiga, lo lamento, la arena avanzó, bueno, sí, fenómeno climático, tal. Lo que nosotros, y se lo dijimos al dueño, era construir encima del médano, que cosa que tampoco nos gusta, ¿no? Que hubiera salido, también hubieran surgido críticas y denuncias, porque estamos otra vez modificando el paisaje, estamos modificando la visual y todo el entorno. Bueno, pero para nosotros ese hubiera sido el equilibrio más justo de dejar el médano y construir sobre el médano en palafitos, como hacen en Punta del Diablo. Pero esta era una autorización ambiental que estaba del año 2019, ¿tá? Y que ya vino cocinada, digamos, medio pronta, y bueno, así tenemos que aprender de estas situaciones también, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos y te digo las últimas de mensajes que nos llegaron al 092-310-520. Una es desde Punta Rubia, que nos preguntan cómo va a compensar el privado este error de lo que ocurrió ayer, esas partes en las que se equivocaron, cómo se va a compensar, y desde Punta del Diablo nos preguntan qué va a ocurrir con los lobos marinos. Bueno, en realidad no es que se equivocó el nuevo error, en realidad, sino que sacó una arena que estaba dentro de su terreno y que no nos gusta, como decíamos hoy, ese tipo de intervenciones. Y estoy de acuerdo, puede ir en contra del equilibrio dunar o no. Eso es un análisis que para nosotros requiere todavía un análisis de fondo. Pero lo que este hombre va a compensar es mediante la arena que puso hacia la playa, o sea que la podía haber vendido, ¿no? También, que eso se hacía antes. Se sacaba la arena y se vendía. De hecho, toda la zona costera fue vendida, la arena para construcciones en otro lado. El hombre no es una práctica que se dejó de hacer, me parece. Bueno, eso es lo que nosotros estamos tratando de que no se haga más. Y nosotros estamos arriba de cada caso, y me consta de que he estado atrás personalmente de cada caso para que eso no ocurra. Yo no me he enterado de otra
por lo menos a mí nunca me ha tocado. Por lo menos a la Dirección de Ambiente nunca nos ha llegado otra situación. De hecho, en Punta del Diablo tuve varias de estas con arena, que el hombre se estaba llevando la arena y se la hicimos devolver. Se había llevado la arena. Se la había llevado en camiones, y eran varios camiones. Entonces le dijimos que la arena la vuelva a traer, y la volvió a traer y la tuvo que depositar donde había que depositarla. En este caso, el hombre de Punta Rubia, también la arena la sacó hacia adelante, hacia la zona de playa, cercano a los médanos terciarios, porque está lejos todavía de los médanos terciarios, para reconstituir estos médanos terciarios, fijando con cercas captoras, que va a ser cercas con pencas y también con ramas. Va a ser un sistema mezclado que bueno, fue aprobado por el Ministerio de Ambiente también. Y con respecto a los lobos, bueno, estamos se está trabajando con el SECOE, con el Ministerio de Ganadería, para implementar el protocolo de sacar todos los lobos que obviamente se refiere a la gripe aviar y al riesgo de que sean, porque no todos son de gripe aviar, ¿no? Hay una mortandad natural que siempre ocurrió, pero la gripe aviar aumentó drásticamente la cantidad de muertos, de lobos muertos, así que se están haciendo enterramientos lo mejor posible con todas las precauciones sanitarias, ¿no? Buenísimo. Una última, Rodrigo, para despedirte. Sí. ¿Sentís que está solo la Dirección de Ambiente o el Ministerio de Ambiente en general también, digamos, con todas estas cuestiones que no puede resolver porque no tiene autonomía o no tiene las herramientas que quizás otras direcciones, otros ministerios trabajando en conjunto podrían hacer fuerza para que pueda tomar decisiones un poco más drásticas para el cuidado del ambiente? No siento eso, no, para nada, al contrario. Lo que nos sucede, ¿sabés qué es, Martín? Que nos sobrepasa la problemática ambiental que es grave. No digo que esto no sea importante, pero nosotros generalmente estamos con una problemática muy grave a nivel, hablando de lo departamental, que a veces nos supera este tipo de casos puntuales, que también son graves y preocupantes, pero si lo vamos a poner en un análisis objetivo, estamos metidos en problemáticas que a veces nos sacan, sí, la capacidad de recursos humanos que tenemos en la Dirección de Ambiente. Si bien tenemos todos los guardaparques a nuestra bajo nuestra dirección, ellos tienen un fin determinado, que son las áreas protegidas. Y en el equipo somos 5. Hay un biólogo, hay gestores, hay especializados en tecnicatura de turismo, pero nunca das abasto con toda la problemática ambiental que hay, y sobre todo, y acá es importante, no solo atender la problemática, sino atender justamente acciones preventivas o de planes de manejo, ¿no? Como por ejemplo las 2 reservas departamentales que creamos, que eso lo que hacen es prevenir que se sigan avanzando con muchas problemáticas que tenemos en el interior del departamento. En el río Cebollatí teníamos una industria prácticamente de maquinaria sacando arena ilegalmente. Eso no se enteró nadie. Nos enteramos nosotros, fuimos hasta allá, total. Se confiscó la máquina, el camión, todo, y se regularizó la situación. Lo mismo pasó acá en el Buzón, muy cerquita donde ustedes están. Los invito a que vayan al Buzón, donde ahí durante años un privado sacaba arena de la playa con chillas exactamente para las avícolas de Montevideo. Claro. ¿Y alguien lo denunció? No, nadie. Ahí fuimos nosotros, con policía, con prefectura, paramos la obra, lo detuvimos, fue multado, y el hombre estaba bajando con tractores a la playa, a plena playa a sacar conchilla, y esto lo hizo durante años, cuando no tenía ningún tipo de autorización. Entonces, este tipo de problemáticas más graves desde nuestro punto de vista, creo que, y de cualquier punto de vista, a veces nos sobrepasan de poder atender como quisiéramos cada hecho puntual que hay. Entonces no es una cuestión de articulación con otras direcciones, otros ministerios, sino tiene que ver con una cuestión de recursos.
Es una combinación, digo, la articulación siempre falta, porque sí, siempre falta la coordinación, porque de ambas partes estamos sobrepasados, porque en esto también, ¿sabes qué pasa, Martín? Y yo vengo hace más de 30 años trabajando en el tema ambiental. Los que me conocen saben. Y algo que se sigue repitiendo, y es que desconocemos lo que es la verdadera gobernanza ambiental. ¿Qué es la gobernanza ambiental? Es aquello que hicimos una vez cuando fuimos con los niños escolares al Parlamento a crear una ley que se creara un santuario de ballenas y delfines. Por ejemplo, ¿no? Ejercer nuestra ciudadanía y no estar siempre reclamando al ministerio, al gobierno, a quien sea, sino el poder trabajar juntos. Y cuando se cometen errores, ponele, ¿no? Vamos a poner que se cometió un error, el poder trabajar en conjunto y no salir a dar con un palo. ¿Viste? Pues decís, ¿quién no comete errores en la vida? ¿No? ¿Quién? Entonces decís, si yo cada vez que cometo un error, que no es el caso, pero nos viene a dar con un palo, sí, creo que no vamos a poder construirnos nunca como comunidad. Entonces, en cambio, cuando algo que creemos que no está bien, ponele, vamos a cambiar la palabra error, y vamos en plan de contribuir a que se hagan mejor las cosas, en vez de estar dando palo, yo creo que vamos a evolucionar como comunidad. Pero yo de que estoy acá en La Paloma hace 20 años, veo que cuando alguien se equivoca o cuando alguien no está de acuerdo, es dar palo. ¿Viste? Y así no vamos a ningún lado. Y esto pasa en Rocha, porque vas a Rivera, vas a Colonia, y hay problemáticas ambientales, hay disyuntivas, pero no se dan palo. Tratan de trabajar en conjunto, ¿viste? Decir, bueno, a ver cómo podemos ayudarlo para que ustedes la próxima vez hagan mejor las cosas. O si hay que sacar la arena, se saque de otra manera. ¿Me explico? Sí. Entonces, ahí hay una cuestión de evolución a nivel de comunidad, de seres humanos, que es el fondo de todo esto, y que si se mete encima la parte partidaria política, estamos en el horno. Porque ahí sí, ya que se re vamos, ¿no? Acá lo que estamos nosotros tratando de construir es realmente una política ambiental para Rocha que merece Rocha. Por eso tenemos una reserva de biosfera Bañados del Este, de UNESCO, que existe solo en los papeles prácticamente. ¿Tá? Y ¿por qué digo esto? Y porque la producción agrícola ganadera no tiene en cuenta lo que es una reserva de biosfera. ¿Y por qué? Y porque no hay incentivos, y porque no el productor... Ayer tuvimos una reunión con los productores, por ejemplo, ¿tá? Con más de 10 productores, para ver cómo llevamos adelante de una vez definitivamente la conservación del palmar. Estamos perdiendo el palmar todos los días y no hay... si bien se creó la Comisión del Palmar y ha hecho logros importantes, muy merecedores, por supuesto, pero la escala es mucho mayor y no tenemos una resolución todavía de cómo hacer con el palmar. Uh-huh. Y ahí esos son los problemas de fondo que tenemos en Rocha. Claro. Se está yendo el palmar, se está yendo la calidad de las aguas, y cómo estamos trabajando. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando de fondo. Y bueno, un poco en función de tu pregunta, ¿no? Pero pues, es mucho para conversar y como siempre estamos a la orden para cuando ustedes quieran. Gracias, Rodrigo, por estos minutos. Sin duda vamos a tener que coordinar para las próximas semanas volver a hablar porque, bueno, es un tema del día a día, esto que decís, se pierden recursos, se pierden espacios y ambientes en el día a día, así que vamos a estar hablando con vos seguramente en breve. Muchísimas gracias por estos minutos y te esperamos por acá, por la radio cuando andes en Punta del Diablo. Yo encantado, gracias a ustedes porque el rol que cumplen como radio comunitaria es esencial y bueno, es un rol fundamental el poder aclarar los temas y poder llegar a entendernos, aunque a veces difiéramos de opiniones, poder trabajar en conjunto. Así que gracias a ustedes y un abrazo grande a las órdenes. ULMA.